Producto por escalar. Si tenemos al vector u y a r como un número real, vamos a representar el producto por escalar de la forma r por el vector u. Este producto por escalar nos va a permitir representar dilataciones o contracciones. ¿Cuándo vamos a tener dilataciones? Cuando r sea mayor que 1 y contracciones cuando r esté entre 0 y 1. Ya sabemos que dilatar es aumentar y las contracciones son como disminuir, ¿verdad? Entonces, estas dilataciones o contracciones pueden ser en el mismo sentido o en sentido contrario. ¿Cuándo van a ser en el mismo sentido? Cuando r sea mayor que 0, y van a ser en sentido contrario cuando r sea menor que 0. Además, el vector para esto, el vector u tiene que ser diferente del vector 0 y r también tiene que ser diferente de 0. Vamos a tener que se cumple entonces que si nosotros tenemos la norma de r por el vector u, esto lo podemos resolver diciendo que esto es igual al valor absoluto de r por la norma del vector u. También vamos a ver que si yo multiplico 0 por el vector u, la respuesta va a ser el vector 0. Y que si yo multiplico r por un vector 0, también voy a obtener como respuesta un vector 0. En estas representaciones podemos ver en estos dos casos, en los extremos hay dilataciones. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí van en el mismo sentido y aquí vienen en sentido contrario. ¿Cuándo va a ser en el mismo sentido? Ya lo teníamos cuando r es mayor que 0. Entonces tenemos acá, si r es mayor que 1, entonces tenemos una dilatación en el mismo sentido. En el caso de acá, cuando r es menor que menos 1, hay una dilatación, pero en el sentido contrario. En el caso de los centros o del medio, vemos que si r está entre 0 y 1, hay una contracción, pero en el mismo sentido. Si r está entre menos 1 y 0, entonces hay una contracción también, pero en el sentido contrario, que esto es lo mismo que teníamos ahí arriba. Vamos a tener las propiedades, son 3 propiedades. Si multiplicamos r por s por el vector u, esto es como que tengamos r por s por el vector u. La segunda propiedad es que si tenemos la suma de r con s multiplicado por el vector u, esto va a ser igual a r por el vector u más s por el vector u. Y la tercera propiedad, si tenemos r multiplicado por la suma de dos vectores, esto va a ser igual a r por el primer vector más r por el segundo vector. Esto teniendo en cuenta que r y s son números reales. Muy bien, esa teoría nos va a servir entonces para resolver el problema inicial. En el problema inicial nos piden dibujar el vector que resulta en la siguiente suma de vectores. Literal A, u más u, sabiendo que este es mi vector u, este es el que me dan, este es mi vector base. Y me piden también en el literal B menos u. Entonces, como ya vimos lo de las propiedades, al tener esto, el vector u más el vector u más el vector u, esto es como que tengamos 3 veces el vector u. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, nosotros tenemos, veamos, 3 veces el vector u quiere decir, y como r, en este caso este r, es mayor que 0, entonces va a ser una dilatación en el mismo sentido de u. Entonces aquí tengo una u, aquí está una u, y me piden otra u y otro vector u y otro vector u. Vamos a ver, aquí está
ahí se fue un poquito. Y vamos a hacer acá el otro. Ahí tengo 2U y aquí va la tercera U. Aquí tengo una vez el vector U, otra vez el vector U y otra vez el vector U. De tal manera que, ahí se ve un poquito. Entonces, en resumen, esto no es más que esto. Vamos a ver si yo lo dibujo de una sola vez. Ese es el resultado de lo que me estaban pidiendo, en el mismo sentido. Ahora, ¿qué sucede con el literal B? Es menos una vez el vector U menos otra vez el vector U, entonces es menos 2 veces el vector U. Y aquí es donde descubro que R es menor o es un número negativo. Y en el caso, cuando R es negativo, tenemos este caso. Cuando R es menor que menos 1, entonces también es una dilatación, pero en sentido contrario. Entonces quiere decir que voy a venir hacia B. U estaba para arriba, entonces yo lo voy a hacer para abajo, porque R es negativo. Entonces vamos a hacer, acá tengo una U, vamos a ver aquí. Acá tengo una, hasta aquí es una U, una vez el vector U, y aquí sería 2 veces el vector U. Hasta aquí llega una vez y aquí llega 2 veces. Entonces aquí tengo, y este es. Entonces, si queremos ya de una sola vez determinar la respuesta, entonces vamos a dibujar de una sola vez, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y ahí tendríamos que esa está hasta acá. Tendríamos 2 veces el vector U menos 2 veces el vector U. Y vamos a ver de los problemas. Vamos a hacer el 1E. Nos dicen, fíjese, la indicación del problema del 1 dice: dibuja en tu cuaderno los vectores de la cuadrícula y determina el vector que representa cada literal. Ahí tenemos la cuadrícula, yo he sacado el literal E, y en el literal E me dice que dibuje menos 3 medios de B, del vector B. El vector B tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que como es negativo, va a tener una dirección, en sentido contrario, porque es negativa. Ahora, este 3 medios es mayor que, estamos hablando de menos 1.5, quiere decir que a esto nosotros lo vamos a agrandar, es una dilatación, lo vamos a agrandar en 1.5. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver, como son menos 3 medios, entonces sabemos que esto es la mitad de, este es el vector B. Entonces, ¿qué tengo acá? La mitad, y esto equivale a 1 medio, o sea que tengo aquí 1 medio, 2 medios. Quiere decir que si yo me expando hasta acá, hasta aquí hace 3 medios. Entonces lo que voy a hacer es agregarle un cuadrito más, una diagonal más. Entonces, pero en sentido contrario al que lleva. Este va para arriba, entonces yo lo voy a hacer para abajo porque es negativo. Entonces, mire, 1 medio, 2 medios y 3 medios. Solo me falta agregarle la dirección. Y esto básicamente es menos 3 medios del vector B. En el numeral 2
Nos piden determinar en términos del vector u y el vector v el vector resultante de cada expresión. Y lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades. Esto es como que nosotros tengamos más por menos da menos, 3 por 2 sería 6 veces el vector u más por más, ¿verdad? 3 por el vector v, 3 veces el vector v. Ahora, menos por más da menos, 2 por 3, 6 veces el vector u, menos por menos da más, 2 por 4, 8 veces el vector v. Y ahora vamos a sumar los que son semejantes, ¿ven? Menos 6 veces el vector u, menos 6 veces el vector u, menos 6, menos 12 veces el vector u. Ahora, más 3, más 8, más 11 veces el vector v. Y eso es lo que vamos a hacer en el numeral 2. Y eso es lo que hacemos en el producto por escalar.